de todas las palabras nos vamos por etimología. Ya dijimos que la base de todo lo que vemos en semiología, pues nos tenemos que ir a comunicación, irritación. ¿Qué quiere decir de qué estoy hablando? Estén abriendo los micrófonos porque esta clase es participativa totalmente. ¿Quién hace la comunicación? ¿Quién hace la irritación? ¿Quién hace la reproducción? La inflamación, profe, el sistema inmune. Pero ¿quién es el que? Inflamación es un proceso de irritación. ¿Quién la hace? Para que nos vayamos a la base. ¿Sería? ¿El paciente? No, la célula, muchachos. Entonces, la etimología es la base de la palabra y la célula es la base de todo el sistema semiológico, anatómico, todo, porque si no tenemos célula no tenemos órganos, si no tenemos célula no tenemos fisiología, si no tenemos célula no tenemos nada. Y hoy vamos a trabajar con un sistema que es, los dos que vamos a trabajar hoy son comunicación en la base de todo, ¿sí? Y todo lo que es nutrición o alimentación. Entonces, porque hoy vamos a hablar de gastrointestinal. Para eso tenemos que tener esas dos importantes situaciones o respuestas celulares. Que las otras respuestas se hacen a partir, por ejemplo, de homeostasis, irritación, pues ya todos hemos hablado un poquito del proceso para irnos a los síndromes. Entonces, como la etimología es la base de las palabras, ya dijimos, el 90% de las veces de las palabras, la primera parte de la frase va a indicar dónde está localizado el problema. La segunda parte de la frase va a indicar qué sucede en el problema. Pero cuando vamos a definir los términos, siempre iniciamos con la parte final y pasamos a la parte anatómica o raíz. ¿Listo? Miren que si nos vamos a abdomen, muchos de estos prefijos se utilizan como base. Por ejemplo, hipo. ¿Quién me dice algo con hipo? Hipotiroidismo. Hipotiroidismo y de abdomen. Hipogastrio. Hipogastrio. Hipocondria. Homo. Homo sapiens. Homo sapiens. ¿Otro? Homo significa igual. Homo lateral. No. Listo. AB. Fuera de hacia afuera. Con AB, abducción, y con AD, abducción, ¿no es cierto? Miremos otro más abajo. Ambi, ambos. Infra, podemos decir infraabdominal, ¿no es cierto? Miremos más abajo. Ante, adelante. Intra, adentro. Entonces, cuando vamos a hablar de algo que está dentro de la cavidad abdominal, decimos intraabdominal. Van a ver que casi todas las palabras que están aquí las van a utilizar en abdomen. Entonces, miren, periumbilical, alrededor del abdomen. Y muchas que están aquí, todo el tiempo las están usando, más ustedes no se dan cuenta que son esos prefijos que requieren para entender. Entonces, miren que epigastrio, endo, ex afuera, extra adicional, ¿sí? Sub abajo, semi, un pseudo falso, ¿sí? Que con pseudo, ¿qué podemos decir? Pseudópodos. Un pseudópodo, ¿qué más? Por ejemplo, en mi área de sexología, antes había una patología llamada hermafrodismo y decían pseudohermafrodismo, por ejemplo, que era casi un hermafrodismo. Eso ya no existe. ¿Qué más con pseudo? ¿Ninguno? ¿Qué? Pseudomona. 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 Listo.
Entonces, miren que si ven, ustedes todo esto lo están utilizando todo el tiempo. Cuando vamos a decir, voy a pasar una pericranial, ¿listo? Una pericranial, estoy diciendo que va a pasar una ¿qué? Una pericranial. Una aguja. Una aguja, un catéter. Un catéter exacto que va a ir alrededor del cráneo. ¿Por dónde? Nosotros cuando ponemos el acceso venoso, ¿sí? Sale la vena. Entonces voy a buscar las venas que están alrededor del cráneo para tener un acceso venoso pericranial. Entonces miren allí que todo el tiempo se están usando y que quiero hacerles un recuerdo de esto porque realmente en abdomen casi que utilizamos muchas de estas palabras, ¿sí? Y en sufijos, entonces, cele, hernia, ¿sí? Hemia, sangre, ectasia, extracción. Ay, yo no puse a cargar esto, denme un momentico. Rea, por ejemplo, miren abajo. Rea lo utilizamos para pelvis, pero también podemos tener algunas secreciones, prexia, ruptura, ¿sí? Centesis, punción, y esto lo hacemos en abdomen. Denme un momentico. Ahí está la cámara. Listo. Entonces lo pueden ver y casi todos, como les mostraba, lito, piedras, casi todos los que están aquí y que es bueno que se los lleven y los estudien, los van a utilizar en abdomen. Entonces hagamos un ejercicio para lo que estamos hablando, solo de abdomen, como lo hicimos con cardio. Entonces miren que en abdomen los términos de estómago va a ser, para boca vamos a tener estoma, ¿sí? Y pensaríamos que puede ser estómago, pero no. Para la parte gástrica o de estómago vamos a usar gastro, ¿listo? Entonces estoma, boca. Cuando yo les digo estomatitis, ¿qué les estoy diciendo? Inflamación en el estómago. Una inflamación en la boca. Tiene una inflamación en la boca. Eso es una patología principalmente dada por herpes zóster. ¿Listo? Por herpes. O por el citomegalovirus. ¿Listo? Gastroenteritis. Litis. No hay más diarrea, ¿no? Entonces ya estoy hablando que en el sistema gastro y entero, o sea, del estómago y el intestino, estoy teniendo una inflamación. No es diarrea. Miren cómo lo asociamos de forma inadecuada a la palabra. Gastroenteritis, estoy hablando de una inflamación del estómago y el intestino. ¿Por qué razón? No sé. ¿Que produce diarrea? Sí, puede ser uno de los signos clínicos, la diarrea. ¿Listo? Recto va a seguir siendo recto. Hígado, miren que se transforma y va a ser hepato. Páncreas va a ser páncreas. Pero esófago, duodeno o dúo. Intestino le vamos a llamar a todas las fases del intestino grueso, colon, la región anal, ano, y vesícula, colecisto. ¿Listo? Solo el sistema colédoco, o sea, solo el conducto colédoco va a ser colédoco. ¿Listo? Siendo así, ¿hasta allí tienen alguna pregunta? Entonces yo digo coledocolitiasis. ¿Qué estoy hablando? Rápido, así. Cálculos en la vesícula. Coledocolitiasis, entonces cálculos. Lito dijimos que eran cálculos en la vesícula. ¿Listo? Bueno. Entonces, en la semiología de abdomen tenemos que tener en cuenta lo que hablábamos anteriormente. Ustedes pues van a ir a lo básico. Y lo básico va a ser en biomecánica su funcionamiento y la anatomía y localización.
Entonces, para irnos a semiología de abdomen, primero tenemos que saber que estamos hablando de una cavidad totalmente hermética. Esta cavidad está sellada tanto por arriba y por abajo, pero tiene una comunicación continua entre las dos partes. Por ejemplo, si ustedes ven anatómicamente, para que llegue toda esta alimentación al estómago, pues vamos a tener un paso interno por unas solas aledañas del tórax, ¿sí? Para que podamos tener comunicación a través del tórax, atravesar una barrera muscular y llegar a toda la zona abdominal. Si ustedes son claros y recuerdan un poco, en el abdomen tenemos grandes estructuras principales que pueden afectar a todo el cuerpo. Una obstrucción en la parte abdominal puede llevar a falta de irrigación en la parte de miembros inferiores. Entonces, siendo así, tenemos que entender que la correlación entre los órganos que están arriba y los órganos que están abajo pueden hacer que lleguemos a tener sintomatología superior que está siendo impactada por la sintomatología inferior. En algunos momentos, cuando vimos tórax, yo les decía, cuando estábamos viendo la parte cardíaca, que en las mujeres, por ejemplo, cuando tienen un infarto agudo del miocardio, su dinámica cambia. ¿Por qué? Porque han tenido una protección por mucho tiempo de este sistema cardiovascular y muchas veces el dolor se irradia por medio de un nervio. ¿Cuál era? ¿Cuál era el nervio? El vago. El vago, muy bien. Entonces, que esas personas como adulto mayor o como mujer podrían llegar a tener infartos que producían dolores abdominales. Pues aquí mismo, todos los órganos abdominales que están aledaños al tórax o que tienen alguna posibilidad de generar esta irradiación también podrían irradiar o generar alguna sintomatología superior. ¿Listo? Ténganlo en cuenta. Tenemos en el abdomen no solo esta cavidad compacta donde van a estar aglomeradas muchas estructuras, tenemos que saber que este abdomen contiene estructuras y órganos sólidos que nos van a dar unas características semiológicas al contacto y unos órganos no sólidos que pueden transportar aire, transporte de comida o sustancias líquidas, ¿sí? Como grandes vasos o los intestinos cuando están procesando. Pero esta cavidad, a diferencia del tórax y de la pelvis exactamente, que son las estructuras aledañas, no tiene una coraza ósea, ¿sí? La coraza o la estructura de protección principal del abdomen son las estructuras musculares. ¿Listo? Por esta razón, si nos vamos a cavidades, en cavidad hermética, vamos a tener en cuenta que la cavidad torácica está separada por una estructura muscular importante que tiene un funcionamiento diafragmático, que es el diafragma, ¿sí? Entonces, normalmente esta separación del diafragma es la que le va a dar la capacidad de dividir todas las estructuras entre tórax y abdomen. ¿Listo? Si ustedes ven la cavidad pélvica, tiene realmente un trazo imaginario y no tiene ninguna división muscular que nos dé la posibilidad de que las estructuras no tengan continuidad ni cercanía. Por lo tanto, hay enfermedades o sintomatologías pélvicas que claramente se van a irradiar o que claramente nos pueden afectar un abdomen. Por ejemplo, un problema ovárico nos podría dar una peritonitis. ¿Listo? Siendo así, la cavidad abdominal va a tener unos límites anteriores, unos límites posteriores, unos límites laterales y unos límites internos. Pero para poder hablar de esos límites, primero tenemos que hablar de la estructura que le está dando posibilidades a esta cavidad hermética. Entonces, lo primero es que tenemos una parte inferior de la caja torácica donde va a estar en estructura casi todas donde vamos a tener en estructura casi toda esta estructura flotante que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden ver, el diafragma va a llegar más o menos hasta la décima y vamos a poder tener toda esta estructura flotante dándole la coraza a esta parte superior del abdomen donde se va a localizar y reposar principalmente a un lado el hígado y al otro lado el estómago.
¿no es cierto? A nivel posterior vamos a tener las vértebras, todas las vértebras lumbales, y si ustedes ven aquí que tenemos lordosis o cifosis. Lordosis, profe. Una lordosis. Lordosis lumbar. Entonces, los cuerpos vertebrales van a tener una forma y una capacidad de verse hacia la parte anterior. Sí, como podemos recordar, las estructuras nerviosas que van a salir de estas ramificaciones tienen una alta capacidad de manejo de estructuras, a pesar de que el nervio principal que nos va a llevar a toda esta correlación, miren que esta cavidad abdominal está muy, pero muy inervada. Quiere decir que las sensaciones abdominales nos dan el primer signo clínico que tenemos en la semiología, que se llama el dolor. Por eso cuando ahorita resumamos un poquito abdomen agudo, van a ver que el abdomen agudo, que es un tema que van a ver en casi toda su carrera en cirugía, en diferentes momentos, el abdomen agudo es un signo clínico que nos va a decir, o es un cuadro clínico sindromático que nos va a decir que algo grave está sucediendo en el abdomen y se categoriza o se ay, hoy estoy trabada. O sea, su signo clínico más importante es el dolor. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven en estructura, estas estructuras óseas también le están dando una capacidad o una cualidad al abdomen, que es que está altamente inervado y nos va a producir e irradiar el dolor con facilidad. ¿Listo? Y en la parte inferior lo que nos está dando la base, entonces, es la pelvis. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven en la pelvis, vamos a tener estas crestas ilíacas como punto de referencia para todo el abdomen. Siendo así, también tenemos unas estructuras, soportes importantes que les vamos a llamar músculos o que se llaman músculos. Estos músculos son realmente la cobertura que nos va a dar la posibilidad de que el abdomen se mantenga. ¿Esto por qué es tan importante saberlo? Porque en cualquier signo clínico este abdomen es el que nos va a decir, estos músculos son los que nos van a dar la respuesta. Siendo así, también nos van a dar la posibilidad de que la palpación del abdomen sea mucho más adaptada a lo que tenemos adentro. Entonces, si nos vamos en localización, vamos a poder entender qué órgano vital tenemos ahí, qué tipo de estructura es, si es una estructura sólida o no sólida, y asimismo poderla correlacionar con lo que deberíamos de estar teniendo. ¿Listo? Entonces, si teníamos en esta estructura, bueno, y otro adicional que les quiero decir es el trauma. Cuando tenemos un trauma en estas estructuras del abdomen, pues como no tenemos una coraza ósea, este trauma puede que no nos esté diciendo nada momentáneamente, pero puede que en un futuro este trauma haya generado una lesión importante en órganos abdominales, dado que los músculos van a hacer su compresión, pero no quiere decir que tengan una alta cobertura. ¿Listo? O sea, podríamos tener acceso mucho más rápido a los órganos vitales que están allí. ¿Listo? ¿Qué órganos vitales tenemos allí? Que si les pasa algo, ¿no? Tenemos problemas. Hígado, vaso. Hígado, vaso. Páncreas. Páncreas. Entonces, miren que sí tenemos órganos vitales, ¿sí? O sea, tenemos órganos, por ejemplo, el hígado sin su funcionamiento, puede un paciente rápidamente llegar a la muerte, ¿listo? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, a nivel posterior, vamos a tener los cuadrados lumbares, el psoas y el iliopsoas. Vamos a tener en los laterales oblicuos mayores, menores y transversos. En la parte anterior, entonces, los rectos abdominales y los piramidales, ¿sí? Aquí abajito. En la parte superior vamos a tener el diafragma, que va a ser como este paraguas, que es un músculo muy importante. Y en la parte inferior vamos a tener los perineales. ¿Listo? Recordando así, entonces el abdomen también va a tener unos límites. En las paredes abdominales, tanto anterolaterales y posteriores, vamos a tener a nivel superior los límites con el diafragma y la entrada a la pelvis a nivel inferior. ¿Listo? El contenido que vamos a tener en estas zonas, entonces estómago, intestino delgado, intestino grueso. Vamos a tener el apéndice como
una parte importante, dado que su sintomatología y a pesar de que sus funciones todavía siguen en estudio y que sabemos que son muy inmunológicas y que poco a poco va perdiendo muchas funciones, pues este apéndice genera algunas situaciones importantes, ¿listo? El páncreas, vaso, hígado, vesícula, riñones, uretra, glándulas suprarrenales, vamos a tener la vejiga y en la parte de la pelvis pues vamos a poder tener todos los órganos genitales, la uretra, recto y ano. ¿Listo? En la parte de irrigación del abdomen entonces vamos a tener como troncos principales. ¿Cuál es la principal? La principal que vamos a tener. La aorta abdominal, profe. Aorta abdominal. ¿Y en venas? En venas La cava inferior. La cava, pero también tenemos un sistema súper lindo que es el sistema porta, ¿no es cierto? Alguien que cierre el micrófono que estoy en delay. Listo. Entonces, si ustedes ven, tienen la cava, ¿sí? Y la aorta abdominal como grandes vasos allí y que ellas también pueden tener algunas dificultades o patologías visibles y que tenemos que explorar. Vamos a tener en el sistema venoso, sistema celíaco y vamos a tener el sistema porta, que son grandes e importantes, y a nivel arterial, toda la parte arterial mesentérica, la parte renal y esta parte arterias frénicas y lumbares. ¿Listo? Vamos a tener a nivel pélvico todas las arterias celíacas internas. Si ustedes ven, ya estas van a ser unas ramificaciones de los troncos principales, las sacras, las arterias renales superiores, las cavas inferiores y el sistema porta hepático. ¿Listo? Y la inervación, entonces vamos a tener este gran nervio importante que se llama vago, pero vamos a tener los ganglios paravertebrales, los nervios esplénicos, torácicos inferiores, lumbares y el plexo mesentérico, que nos va a dar esta parte tanto hipogástrica superior e hipogástrica inferior. ¿Listo? Los troncos lumbares pues también van a tener su actuación ahí bien importante, entonces todo lo lumbar y en la parte pélvica entonces ya lumbosacro. ¿Listo? Siendo así, pues tenemos que entender que todas estas capas musculares nos están dando tres capas de protección, una externa, una media y una interna, y posterior a eso tenemos una siguiente capa de protección que le llamamos peritoneo. ¿Recuerdan sobre el peritoneo algo? ¿Se acuerdan que tenemos capas serosas en todo el cuerpo donde ya hablamos del peritoneo? Profe, en lo que iba a ser arriba lo torácico, que son las pleuras, el peritoneo es una capa serosa, una membrana, que fija las estructuras abdominales a la pared abdominal. Exacto, entonces ya hablamos de la pleura en pulmón, ¿sí? Y la capa serosa del pericardio, ¿no es cierto? En corazón. Pues aquí en abdomen, no todas las estructuras están cubiertas por esta capa serosa que le llamamos peritoneo. Y el peritoneo tiene dos estructuras que son el peritoneo parietal y el peritoneo visceral. ¿Listo? Entonces, tenemos estos músculos que nos están dando esta grande cobertura, una fascia, como todo músculo va a tener una fascia lata, una fascia importante, ¿sí? una membrana, y posterior a eso nos vamos a ir a las siguientes dos capas que se llaman peritoneo. Una capa serosa que, como hablamos en pulmón, como hablamos en corazón, puede producir un líquido, que ese líquido ¿para qué es? Lubricada. Sí. ¿Qué va a evitar? La fricción de los órganos y la protección de todos estos órganos. Entonces los empaqueta, evita la fricción, pero también nos puede generar extravasación. Y al generar la extravasación y quedar allí ese líquido, ¿qué pasaría? Ascitis. Tendríamos una ascitis, perfecto. Entonces, ya saben dónde está la ascitis, está justamente en esa parte, como cuando teníamos extravasación en la pleura pulmonar. ¿Qué nos daba?
Derrame pleural, profe. Un derrame pleural, exacto. Entonces, ese derrame en el abdomen se va a llamar ascitis. ¿Listo? Ascitis. Perfecto. La protección entonces va a estar dada principalmente esta protección de fricción entre las partes, a pesar de que no tenemos ninguno que se esté movilizando, así como el corazón o como el pulmón, pues tenemos este diafragma que va a descender y ascender y nos va a dar movimiento a las estructuras, y tenemos los intestinos que también por su capacidad van a hacer movimientos peristálticos para poder generar absorción y manejo del alimento hasta generar la destrucción total y llevar a los desechos. Entonces yo quiero que recuerden esta imagen, ahorita la vamos a ver. Miren cómo está este plexo. ¿Cómo se llama este plexo? Mesentérico. Mesentérico, muy bien. Si ustedes ven, la irrigación es muy grande, entonces el abdomen tiene una irrigación y una nervación muy grande, quiere decir que los grandes vasos y unas grandes estructuras sanguíneas se encuentran por ahí. Entonces, cuando tenemos un trauma, muchas veces este plexo comienza a sangrar poco a poco, y la irritación que produce la sangre es la que después de unas horas nos va a dar un signo clínico. Por esta razón, un signo de dolor abdominal puede estar entrando como una característica crónica en el tiempo o como un signo agudo momentáneo. ¿Listo? Eso lo tienen que tener muy claro. El peritoneo entonces va a ser esta textura o este tejido membranoso que nos va a generar la protección a todos, los va a empaquetar, los va a tener organizados y le va a dar este serum para que no vaya a haber fricción entre las capas. Vamos a tener el parietal que va a cubrir toda la pared abdominal y el visceral que va a estar en mayor parte en toda la parte orgánica, recubriendo la parte posterior o del riñón. Por eso podemos tener signos clínicos que estén por fuera y le vamos a llamar retroperitoneo. Entonces podemos tener abscesos retroperitoneales, tumores retroperitoneales y algunas situaciones que estén por fuera de este peritoneo. ¿Listo? Y vamos a tener otra estructura serosa de la cual no hablamos mucho, que va a estar empaquetando principalmente los intestinos, dado que estos tienen una motilidad y una motricidad continua que se llama el epiplón. Vamos a tener un epiplón mayor que se va a encontrar ¿por dónde? Por debajo de la curvatura mayor del estómago. ¿Y el epiplón menor? Por la curvatura menor y el hígado. Exacto. Entonces, siendo así, este epiplón también va a dar unas posibilidades serosas, dado que también tiene bastantes estructuras o células de adipocitos. Entonces, esto le va a dar la capacidad al intestino que tenga la motilidad sin generar fricción. Adicional que en este epiplón, pues vamos a tener todo ese plexo mesentérico que nos va a irrigar. Pero, ¿qué está haciendo ese plexo mesentérico ahí, muchachos? Ya que vamos a hablar de biomecánica. ¿Qué creen que está haciendo el plexo mesentérico? ¿Por qué es tan importante? Profe, él recoge toda la nutrición de los enterocitos. Él ayuda a todo lo que es la absorción de los nutrientes y poder llevarlo a las demás partes del cuerpo. Justamente está haciendo eso. Lo acabas de decir, dependiendo de la zona en que estamos trabajando en una biomecánica, y venga, me voy a adelantar, donde vamos a correlacionar en una porción del intestino la absorción de nutrientes, ¿sí? Y la activación de todo el sistema para recibir los nutrientes, ¿sí? De cada paso que va por el intestino va a desarrollar una degradación del nutriente y una absorción del nutriente, ¿sí? ¿Recuerdan bien en qué porciones del intestino se da eso? ¿Quién me quiere contar? Profe, ¿repites otra vez? ¿Qué pasos? A ver, este plexo mesentérico nos está ayudando a lo que acabas de decir. Vamos a traer los nutrientes para poder
generar una absorción y un envío a las diferentes partes y una comunicación en las diferentes partes del cuerpo. Pero adicional a eso va a ser una segunda función, que las van a ver aquí en biomecánica, que es verificar cuáles son los componentes de desecho y generar el transporte y desecho con una dinámica de intercambio de líquidos, ¿sí? Entonces, si ustedes ven en los diferentes momentos del intestino grueso, va a tener ya un intercambio de líquidos y para eso necesitamos irrigación, o sea, va a traer sodio y agua, fibra, para que poco a poco vaya pudiendo convertir el bolo fecal, ¿no es cierto? ¿Recuerdan cómo se llama al ingreso en la parte superior el alimento? ¿El bolo? Dice. Bolo alimenticio, sí. Luego lo convertimos en ¿Quimo? quimo, muy bien. El quimo es el que lleva todos los nutrientes. El quimo, ¿dónde se comienza a absorber? Entonces, miren que si ustedes se van anteriormente, sí, voy a pasarme un poquito de esta y voy aquí. Si ustedes se van anteriormente, vimos pulmón, que era intercambio de aire, ¿sí? Y estábamos trabajando con el aire. Vimos corazón, bomba de líquido, ¿sí? Y ahora vamos a ver gastrointestinal. Esto es un intercambio químico que nos va a dar dos funciones importantes. El intercambio químico nos va a dar una nutrición, ¿sí? Adicional a eso, una excreción. Y por esta razón, el contacto químico que estamos haciendo o el trabajo químico que estamos haciendo es una transformación de energía. Y esta energía viene de forma macro y la tenemos que pasar a la forma micro. ¿Listo? Para eso lo tenemos sustancias a nivel gástrico que nos ayudan a transformar, ¿no es cierto? Luego vamos a tener sustancias a nivel intestinal que nos van a ayudar otra vez a seguir transformando, ya volviendo la molécula macro en algo mucho más micro para poder absorber y llevar. Pero en este proceso de absorción y nutrición hay un segundo factor que se llama la comunicación celular. Y la comunicación celular se va a dar por ¿qué sustancias? Neurotransmisores. No, en gastrointestinal no es por neurotransmisores. Solo en estómago. El estómago sí va a llevar neurotransmisores cerebrales que les va a decir, estoy comiendo. Comiénceme a ayudar a secretar jugos gástricos, ¿sí? Ahí sí. Pero cuando estamos en intestino, ¿cuáles son? Tú lo acabas de decir. Hormonas y enzimas. Hormonas. Exacto. Las hormonas nos ayudan a liberar enzimas. Entonces, las enzimas son para la degradación y las hormonas va a ser la comunicación interna, donde vamos a decir, vengan, llegó alimento, comencemos a reservar y comencemos a secretar. ¿Listo? Porque el hígado va a funcionar así. Si no tenemos una posibilidad de transformación y de comunicación, vamos a afectar. Por esto hay órganos que ustedes van a decir dentro del proceso qué están haciendo, ¿sí? Entonces, dentro del proceso, el hígado, sabemos que es un órgano vital que no solo nos va a dar la bilis, sino que va a coger la sangre, la va a transformar, la va a reciclar y nos va a sacar la bilis, ¿sí? No sé quién ingresó y me están pidiendo ingreso. ¿Listo? Siendo así, tenemos que entender que la biomecánica del estómago o del aparato gastrointestinal es muy distinta a la que vimos anteriormente y funciona son con traslados continuos, secreciones continuas de enzimas y traslados de sustancias entre sí para saber la degradación que debo hacer, la absorción, o sea, ingresa alimentos, libero enzimas, ingresa alimentos, libero enzimas. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Listo. Entonces, para poder entender la semiología, tenemos que entender fisiología del órgano en el que estoy impactando, pero también tenemos que saber
la textura de mi órgano, ¿sí? Su funcionamiento, porque aquí la biomecánica ya no va a ser, por ejemplo, inspiración y expiración. No va a haber movimiento como el movimiento cardíaco, sino que va a haber una interacción química entre lo que yo te estoy pasando y tú me estás dando. Y en todo el sistema es igual. ¿Listo? Para podernos ubicar, pues vamos a tener que entender que todo está dado por regiones, porque no solo estamos hablando de un órgano, sino de múltiples órganos que interactúan entre sí. Entonces, inicialmente vamos a tener una línea alba, que si nos vamos por todo el centro de la línea alba, pues vamos a encontrar el ombligo, que vamos a tener en el medio el esternón y la sínfisis púbica. Y en la línea media, pues nos vamos por debajo de la reja costal, también vamos a pasar por el ombligo y vamos a dividir el abdomen en una parte superior derecha a izquierda y superior inferior derecha a izquierda. Podríamos hablar también de mi abdomen superior, en mi abdomen inferior o en mi abdomen derecho y en mi abdomen izquierdo. ¿Listo? En la parte mucho más detallada, pues nos vamos por medio de la línea media de las clavículas lateral a los pezones y llegando a las crestas ilíacas, vamos a hacer a los lados laterales la misma línea vertical. A nivel superior nos vamos por toda la curvatura costal de la reja costal y hacemos otra línea imaginaria, y en la parte inferior por esta crestas ilíacas hacemos una línea vertical. Siendo así vamos a tener 9 regiones, ¿listo? Entonces tenemos una región superior media, una región superior media y una región inferior, ¿listo? Y los laterales que van a tener el mismo nombre, pero a nivel derecho e izquierdo. Entonces, a nivel lateral derecho tenemos el hipocondrio derecho, a nivel medio el epigastrio y a nivel izquierdo el hipocondrio izquierdo, ¿sí? A nivel, vamos a tener los flancos o región lumbar derecha. Si ustedes ven la literatura puede variar, entonces tenemos región lumbar derecha o blanco derecho, flanco izquierdo y región umbilical o mesogastrio. ¿Listo? Y en la fosas ilíacas o región ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda o región ilíaca izquierda y hipogastrio. ¿Listo? Si ustedes ven cuando estamos en el hipogastrio ya tenemos una interacción propia con la pelvis. Como decíamos, la pelvis no tiene separación muscular, sino ya una línea imaginaria con la que podemos determinar que estamos en una región pélvica. ¿Listo? Entonces, ya hablando de la semiología gastrointestinal, pues tenemos que hacer exactamente todo lo mismo que ustedes aprendieron. Inspección, palpación, auscultación y percusión. Y dependiendo de la región, pues vamos a poder saber si yo hago una percusión en un órgano sólido, va a ser muy distinto a si hago una percusión en un órgano visceral o hueco. ¿Listo? ¿Cómo sería la percusión entonces en el epigastrio? Mate, profe. Mate. Y si la hago en la región umbilical o mesogastrio, Resonante. sí, va a ser más timpánica, ¿no? Listo. Entonces, en la semiología vamos a correlacionar, como les decía, todo esto más los signos y síntomas que va a tener nuestro paciente. Vamos a pensar que en esa zona va a haber un transporte nutricional. Entonces yo les estaba preguntando ahorita, ¿qué zonas del intestino son las que van a hacer la mayor absorción de nutrientes? Profe, los 2 tercios posteriores. Intestino delgado. El Intestino delgado. ¿Qué porción? El duodeno y el La región yeyuno, el intestino delgado. Yeyuno y duodeno. Muy bien. Entonces, ¿qué absorbe el abdomen? El abdomen, oíme, el estómago. ¿Líquidos, el profe? estómago. ¿Líquidos, profe? No. Más que todo el alcohol se absorbe por vía gástrica. Y vitaminas, muchachos. Recuerden, en el estómago no es un gran
o sea, en el estómago como tal, es como una bomba química, como si yo cogiera no es una probeta, sí, pues un poquito más grande y yo le comenzara a echar puros químicos, entonces ya me va a hacer una reacción, sí, una reacción que está trabajando con bicarbonato, con sodio, con enzimas y lo que está haciendo es degradarme. ¿Cuáles son las enzimas o las sustancias que más se demoran a nivel enzimático en degradarse? Pues las proteínas porque decantan y son mucho más pesadas. Pero si vemos esto es como si yo hubiera metido en esta probeta diferentes sustancias y yo le voy a adicionar químicos y enzimas para que se vayan degradando porque vienen de un bolo alimenticio y las tengo que volver nutrientes, químicos. Entonces, lo único que yo paso por estómago son ciertas vitaminas. Luego, ¿a qué porción me voy? Al duodeno, profe. Duodeno. Entonces, aquí en duodeno ya me pasó el quimo, ¿no es cierto? ¿Y qué vienen casi que directamente por esta porción? ¿Qué me inyecto aquí? El conducto pancreático y viene en la bilis. Exacto. Entonces, ya viene bilis con enzimas pancreáticas. ¿Qué van a hacer esto? ¿Degradarme qué? Las grasas. Lípidos, muy bien. Entonces, si lo que no puedo degradar el estómago, me lo degrada esta porción y luego comienzo a absorber, ¿sí? Luego ya comienzo a tener estas curvaturas que tiene el intestino delgado porque tiene grandes receptores y tiene una gran vascularización y comienzo a absorber glucosa, grasas y proteínas, ¿no es cierto? Para luego que en el intestino grueso vaya a pasar a ser ¿qué? Ya pasamos a hacer quimo, luego El bolo fecal y bolo absorción de agua. fecal. Exacto. Entonces, si ustedes ven la diferencia en la forma de donde yo absorbo los nutrientes del intestino delgado es diferente a la forma donde yo transporto lo que voy a degradar y retirar. O sea, los componentes ya no nutricionales requieren esa absorción de agua y traer fibras para poder yo volver este bolo fecal ya a una estructura menos líquida, un poquito más sólida y poderla desechar, ¿sí? Por esta razón, a pesar de que toda esta zona tiene una gran vascularización, a pesar de que son microvascularización, la vascularización está haciendo con potencia toda su absorción y todo su trabajo químico en esta parte para poder generar lo que queremos producir como producto final, que sería el bolo fecal, el desecho. ¿Listo? Entonces, por esta razón vamos a determinar en qué área estoy y qué me produce esa área y cómo debería de ser la inspección a esa área. Si yo voy a inspeccionar el abdomen, ¿cómo debería de encontrar un abdomen normal? Blando depresivo. Blando, depresivo y no doloroso. No, solo lo voy a inspeccionar, no he tocado, Blando. muchachos. Perdón, no distendido. No lo veo distendido, pero puedo tener un abdomen globoso porque es un paciente con un abdomen graso, ¿sí? O puedo tener un abdomen excavado porque es un paciente muy delgado y caquético. Pero si yo me voy a la inspección, ¿qué debo encontrar? Un abdomen plano, ¿no es cierto? Sin masas a simple vista. Sin masas a simple vista. Si tengo un paciente muy delgado, puede haber leve pulsión, pero no debería haber masa pulsátil. Yo no debería de ver nada que me pulsa con una gran prominencia, porque de entrada, muchachos, si ustedes ven eso, eso no se toca. No se toca, porque me está diciendo que Que puede ser un aneurisma. Aneurisma de la aorta. que podemos tener una aorta que está haciendo un aneurisma o una masa que no sé qué es y si la toco puedo hacer algún daño. ¿Listo? Entonces, estoy viendo un abdomen plano, estoy viendo que no haya masa ni deformidades, tiene que estar simétrico, tiene que haber una línea alba, ¿sí? Y hasta ahí no lo he tocado. ¿Su coloración la miro? Sí, o que también no haya signos de circulación colateral.
que no haya signos de circulación colateral, que no hayan varices que yo esté visiblemente encontrando a nivel umbilical o lateralizadas, ¿sí? Que el abdomen no sea un abdomen globoso, ¿sí? Y que adicional a eso le veo que la coloración sea igual al resto del cuerpo. Si yo tengo un abdomen ictérico, ¿qué me estaría diciendo? Cálculos ¿Puede haber en un la problema de vesícula. grado? Obstrucción. Puede haber una obstrucción o un problema en vesícula. Entonces, miren que esto lo acabamos de hablar ahorita, vamos a ver un intercambio químico, va a haber una reserva y transformación de nutrientes, una distribución de nutrientes y una transformación de desechos. ¿Listo? Vamos a tener un sistema importante que es el sistema hepático y del conducto colédoco, que la transformación real de aquí se está dando por todos estos anillos que tienen los conductos hepáticos, donde vamos a traer toda esta sangre por el sistema porta, la eliminamos ya los hematíes que ya cumplieron su ciclo y poco a poco vamos construyendo el líquido biliar que va a pasar rápidamente por el colédoco para llegar al conducto pancreático, se une con el pancreático central y llegan a la ampolla de váter. ¿Sí? Si este conducto se obstruye en cualquiera de sus tramos, pues vamos a tener unos signos clínicos que vamos a hablar a continuación. ¿Listo? Y como veíamos anteriormente, pues podemos ver que todo esto, ya lo hablamos, está muy irrigado y muy inervado. Miren la vesícula cómo está irrigada e inervada. Por esta razón, los signos sistémicos que podemos ver como ictericia van a ser signos que rápidamente vamos a detectar en el paciente. ¿Listo? Los signos sistémicos del abdomen son visibles, notorios, signos como o síntomas como pérdidas de flatos, la intolerancia a los alimentos, la diarrea por una estimulación. Entonces tenemos que tener claramente signos y síntomas clínicos que se correlacionen en un análisis semiológico. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos claros, muchachos? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a pasar. ¿Cuántos somos en este momento? Voy a dividirlos primero y luego vamos a pasar a ver el video para que veamos. Dado que no estamos en físico y en directo, entonces les voy a poner este video que me parece genial, que me parece súper bien explicado para que ustedes puedan ver en un paciente pues lo que no puedo hacer con ustedes en este momento, pero primero voy a mostrarles la actividad que vamos a hacer antes de que continuemos. ¿Listo? Entonces, espérenme un momentico. ¿Cuántos estamos? ¿Me confirman? 57. Entonces nos vamos a dividir.